Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a tomar hoy o a retomar la clase que habíamos dejado en la oportunidad anterior. En la vez anterior habíamos estado hablando de personas jurídicas y ahora vamos a analizar concretamente las sociedades comerciales. Cuando hablamos de una actividad comercial, lo que la distingue es el fin de lucro. Y entonces la sociedad comercial lo que tiene que ver es cómo organizamos esa finalidad. Y bueno, cuando hablamos de fin de lucro, así como distinguía el viejo Código de Comercio en el artículo 1, decía que era el intercambio de bienes y o intercambio de bienes y o servicios o la producción de estos bienes o servicios. Bueno, y entonces teniendo en cuenta de qué se trata la actividad comercial, obviamente como tiene un fin de lucro va a ser para repartir ganancias y si no fuera la cuestión bien, también van a tener que soportar conjuntamente las pérdidas. Vamos a ver la ley general de sociedades. Entonces, para que ustedes puedan entrar en esta que es la unidad 2 que tienen en el programa, nos vamos a basar en la Ley General de Sociedades 19550 y el curso de Derecho Societario de NICEM. Bueno, y entonces a partir de esta calificación que hemos hecho de la actividad comercial, vamos a ver cómo organizamos esa actividad comercial de acuerdo a un tipo previsto por la ley, entonces estamos en presencia de una sociedad comercial. Bien, el artículo 1 de la Ley General de Sociedades nos da el concepto. Y bueno, basado en esto que justamente estábamos hablando recientemente, el concepto nos dice que habrá sociedad si una o más personas, en forma organizada conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Bueno, el concepto tradicional de sociedades siempre se había pensado, por lo menos en nuestro derecho, ya en el derecho internacional y en otras legislaciones, antes que nosotros habían planteado el tema de una sociedad unipersonal, nosotros siempre lo habíamos visto desde la agrupación de dos o más personas. Ustedes van a encontrar que Nielsen es bastante crítico de la aceptación de la unidad de la sociedad unipersonal, pero lo cierto es que a partir de la ley de la 26994 del 2014, nuestro derecho y nuestra ley ha aceptado la sociedad unipersonal. Entonces, que esta organización empresarial que le podemos dar a través de una sociedad comercial también puede ser para una sociedad, digamos, o una actividad unipersonal. Antiguamente, con el Código de Comercio, la actividad comercial unipersonal estaba referida a lo que se denominaba estrictamente el comerciante. Vemos entonces que decimos que en el caso de las sociedades comerciales es cuando una o más personas, con lo cual aceptamos la sociedad unipersonal. ¿Por qué sucede esto? Vamos a encontrarle algún razonamiento. El sentido de la sociedad con el tiempo ha cambiado. Primeramente era una agrupación de personas que acumulaban capital y realizaban una actividad tendiente a obtener una ganancia. Con el correr del tiempo, también lo que se fue pensando en la organización de las sociedades fue limitar la responsabilidad de los miembros de la sociedad. ¿Qué quería decir eso? Que en principio, si bien se podían asociar, los socios respondían por las obligaciones de la sociedad con su propio patrimonio. Luego, posteriormente, se incorporó la posibilidad de limitar la responsabilidad de los socios. ¿Qué significa esto? Es lo que se denomina responsabilidad limitada.
es que responden por las deudas de la sociedad solamente con el aporte hecho y efectuado en la sociedad. Bien, y en esa evolución llegamos a que además se ha permitido la sociedad de un solo socio. ¿Qué implica esto? Que en virtud de querer favorecer, porque además así lo han dicho los fundamentos de la ley, la actividad empresarial, la inversión, la posibilidad de trabajo, se le da a un empresario la posibilidad de crear, de acuerdo a una organización que tiene que ver con la Ley General de Sociedades, una sociedad de una sola persona. Bien, acá la crítica que le podemos hacer, y yo en este caso particular adhiero plenamente a lo que dice Nielsen, es que me parece que las sociedades tenían que ver con dos o más personas, con agrupación de personas con un fin común. Y entonces un poquitito acá lo que parecería ser es que se está permitiendo disociar o separar el patrimonio de una persona. Entonces va a tener un patrimonio particular y otro patrimonio dedicado a los negocios. Y que si le fuera mal, pierde solamente lo que ha invertido en su cuestión de negocios. Esto, si ustedes me preguntan, yo les diría que es un poco complicado porque también, digamos que la ley es nueva, vamos a ver qué sucede, pero yo siempre explico que de todas maneras el Código Civil y Comercial tampoco ha cambiado su criterio en cuanto a que las personas respondemos por las obligaciones con nuestra universalidad de patrimonio, salvo las excepciones dispuestas por la ley, como pueden ser que no se puede afectar el salario mínimo, las herramientas de trabajo y demás. Pero como principio general, acá tenemos que decir que todos respondemos con todo nuestro patrimonio, con los bienes presentes y futuros. Con lo cual, acá tendríamos una disociación entre lo que dice el Código Civil y lo que puede darse a partir de la existencia de una sociedad unipersonal con alguien a quien le fuera mal en su actividad empresarial, entonces no responde con sus bienes personales. Entonces la cuestión, si se llegara a dar, esta ley es bastante nueva y alguien tuviera un conflicto en que no puede responder por las deudas de su sociedad unipersonal, si no afecta de alguna manera su patrimonio, porque habría acreedores personales y acreedores de la sociedad que no estarían en un pie de igualdad y además no estaría respondiendo con todo su patrimonio. Bueno, hecha esta aclaración y planteadas las dudas, la ley, digamos que lo permite y se inscriben sociedades unipersonales, y estas sociedades unipersonales, en principio, lo que permiten es que exista un patrimonio que es propio de la sociedad y por otro lado queda el patrimonio particular del socio que la compone o de la persona que funda esta sociedad unipersonal. Y además tiene una particularidad que la tenemos en el segundo párrafo, que dice: la sociedad unipersonal solo se podrá constituir como sociedad anónima, es decir, que limita la responsabilidad del socio a el capital aportado. Bueno, yo les decía, además, voy a continuar ya que estamos hablando de la sociedad unipersonal, así cerramos el tema. Entonces, yo les decía que lo que se ha pensado era fomentar la actividad empresaria, que alguien pudiera invertir más, generar más trabajo, ¿no? Con las dudas que también estábamos comentando. Si bien esa es la finalidad de la ley, el doctor Vítolo, que es titular de la materia en la UBA, también hace algunos cuestionamientos que me parecen importantes hasta desde el punto de vista comercial, que es si lo que se pretende es que alguien pueda realizar una actividad empresaria,
la ley a su vez determina que estas sociedades unipersonales y sociedades que son sociedades anónimas, además van a ser controladas de la manera más estricta que determina la ley, con lo cual van a tener que tener un órgano de administración colegiado, van a tener que tener también órganos de fiscalización, con lo cual, si lo que se quiere es facilitar la actividad empresaria, por un lado se lo hace permitiéndole generar una sociedad unipersonal, pero por otro lado los requisitos que se realizan o que pide la ley son bastante complicados, con lo cual también la encarece. Y si la idea era que fomentar la actividad empresaria, sobre todo de pequeños empresarios, todas estas trabas que implican que lo tengan que hacer de acuerdo a las normas de las sociedades anónimas, que además son las que están más custodiadas porque tienen un capital importante, porque cotizan en bolsa, dificulta esta finalidad con la que ha sido pensada. Bueno, dicho esto, ya hemos hablado un poquitito de las sociedades y de su concepto. Bien, entonces lo que nos resta ver es si decidimos hacer una sociedad, cómo la constituimos. Y para constituir una sociedad lo vamos a hacer mediante un estatuto o contrato societario. ¿Qué hace este estatuto o contrato? Bueno, va a decir quiénes son las partes y cómo se regula la actividad de esa sociedad. Y ese contrato constitutivo o estatuto constitutivo debe ser inscripto. También habíamos dicho, cuando hablamos de personas jurídicas, en qué momento comenzaban a tener su existencia las personas jurídicas. Y la regla general era que a partir de su constitución, pero habíamos dicho a su vez que en el caso de las sociedades comerciales era a partir de su inscripción. Por lo tanto, para hacer una sociedad comercial, lo que vamos a tener que hacer, decíamos primeramente, es hacer ese estatuto o contrato social y después inscribirlo en el organismo que corresponda. ¿Cuál es el organismo que corresponde? Bien, en el caso de las sociedades, si están constituidas, cada jurisdicción va a determinar cuál es el organismo público en la cual se inscribe la sociedad. En el caso de las sociedades que son de capital federal, se inscriben en la Inspección General de Justicia. En cambio, las que son de la provincia de Buenos Aires, en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. En el caso de la provincia de Buenos Aires, a su vez, si bien existe un organismo único, que es la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, se encuentra también descentralizado, con lo cual lo que implica es que podemos iniciar el trámite en cualquiera de esas oficinas descentralizadas. ¿Y dónde encontramos esas oficinas descentralizadas? Donde hay juzgados, donde hay departamentos judiciales, tenemos delegaciones de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Entonces ahí vamos a inscribir los estatutos. Bien, una vez que los socios lo que tienen que hacer entonces es crear este estatuto o contrato social, que lo pueden hacer por instrumento público o por instrumento privado. Instrumento privado cuando hablamos de un contrato, es con la firma de las partes. Y por instrumento público, acá lo que vamos a tener que decir es que se debería de hacer, si bien hay otros tipos de instrumento público, ante escribano público. Lo que sí, cuando hablamos de instrumento público, lo que vamos a tener que pensar es que todo ese contrato tiene que estar protocolizado y cuando hablamos de protocolizado es que queda registrado en los libros de la escribanía todo el contenido del contrato o estatuto. En el caso de las sociedades anónimas es obligatorio que sea por instrumento público.
En cambio, en las otras sociedades puede ser por instrumento público o por instrumento privado. El instrumento privado, decíamos, es que lo suscriben los socios, pero a su vez vamos a tener para su inscripción un requisito, porque cuando hacemos el contrato social tenemos que prestar nuestro consentimiento, nuestra conformidad, y ese consentimiento, conformidad tiene que ser inequívoco. Con lo cual lo que se nos va a pedir es que tenemos dos posibilidades ahí con ese instrumento privado. Uno es que se firme privadamente, pero después el organismo de inscripción hay que ir y ratificar la firma. Y eso se hace en un acto único con todos los socios. O bien podemos obviar eso sin hacerlo en instrumento público, es decir, todo por escritura, pero podemos hacer un contrato privado, pero que las firmas se encuentren certificados por escribano. Una vez que tenemos ese contrato o estatuto hecho por escritura pública o lo tenemos con la firma certificada o sin la firma certificada lo presentamos ante el organismo correspondiente, que habíamos dicho que podía ser la IGJ o en el caso de la provincia de Buenos Aires, ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, la ley nos da un plazo para inscribir ese contrato. Y nos da un plazo de 20 días a partir del acto constitutivo. De todas maneras, si nos excedemos, que además dice la ley que puede ser prorrogable por 30 días, por el tiempo que lleve la tramitación. De todas maneras, si no se presenta para su inscripción dentro del plazo previsto por la ley, sino media oposición de terceros, se va a escribir de todas maneras. Bueno, entonces ya con esto hemos hecho una reseña de que es una sociedad, cómo en principio las constituimos, que debemos hacer un contrato o estatuto, que tiene que ser por instrumento público o privado, y que además lo tenemos que inscribir en estos organismos que mencionábamos. Y habíamos hablado también del plazo. Bueno, dicho esto, entonces vamos a tener que empezar a analizar qué debe contener ese estatuto o contrato social. Y el contenido del instrumento constitutivo lo encontramos en la Ley General de Sociedades en el artículo 11, sin perjuicio de que para algunos tipos societarios pueden existir otros tipos de cláusulas adicionales, pero esto sin duda lo que genera el artículo 11 son los lineamientos básicos que debe contener el mismo. Entonces, lo leemos más puntualmente. El instrumento de constitución debe contener, sin perjuicio de lo establecido para ciertos tipos de sociedades, el nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de documento de identidad de los socios. Es decir, que tienen que estar claramente identificados los socios y además también su nacionalidad, su profesión y su estado civil. ¿Por qué? Porque comprometen su patrimonio y entonces a su vez lo que tiene que estar consignado el estado civil. Bien, el inciso segundo dice que también debe tener la razón social o la denominación en una primera parte. Bien, cuando hablamos de razón social o denominación, lo que está diciendo es el nombre de la sociedad. El nombre de la sociedad siempre va a tener que indicar de qué tipo de sociedad se trata. Cuando hablamos del concepto hablábamos de que la sociedad era esta realización comercial conforme a los tipos previstos por la ley. Y entonces vamos a ver que la ley, después lo terminaremos viendo en detalle, tiene previstos distintos tipos societarios. Y entonces la razón social, el nombre o la denominación va a tener que tener claramente enunciado a qué tipo de sociedad pertenece. ¿Por qué? Porque cada tipo de sociedad
también trae implicancias o es demostrativo de la responsabilidad que tienen los socios respecto de las deudas de la sociedad. Y hablamos de denominación o razón social. Bien, ¿qué diferencia hay entre la denominación o razón social? Podemos hablar de un nombre de fantasía o razón social. ¿Qué significa esto? Un nombre de fantasía es cualquier nombre y que tiene que estar seguido de la sigla o del tipo societario que se está tratando. Cuando hablamos de razón social, lo que estamos hablando es que va a llevar el nombre de uno o varios socios o todos los socios. Bien, ¿cuáles son las sociedades que tienen razón social? No son todas. Las que tienen razón social son aquellas en que los socios comprometen su responsabilidad personal. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. Vale entonces ahora destacarse, igual cuando hablemos de los tipos societarios lo vamos a volver a mencionar, pero ¿qué es esto de la responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria? Cuando hablamos de ilimitada quiere decir que los socios responden por las deudas de la sociedad con su patrimonio personal. Eso significa ilimitada. Subsidiaria es que las sociedades tienen una personería propia, con lo cual tienen un patrimonio propio. Y entonces, si los socios siempre respondieran desde el comienzo con su patrimonio personal, habría una confusión de patrimonios. Pero no sucede esto, porque ¿qué significa? Que responden con sus bienes solo cuando la sociedad no ha podido hacerlo, frente a terceros, obviamente, a los acreedores. Cuando la sociedad no ha podido responder por la deuda de la sociedad, luego entra en juego la responsabilidad personal de los socios. Por eso se dice que es subsidiaria, porque entra en juego a partir de que la sociedad no ha podido pagar sus deudas. Y solidaria, que al margen de la participación que tenga cada socio, todos los socios responden por el total de las deudas. Es decir, que los acreedores, en caso de que la sociedad no haya podido responder, van a ir contra los socios y pueden elegir al socio que esté en mejor condición patrimonial para poder obtener el cobro de su crédito. En ese caso ustedes me dirán, bueno, es injusto porque los socios reparten ganancias y soportan pérdidas en proporción a sus aportes de capital. Bien, hacia adentro es así, pero hacia el afuera responden cualquiera de los socios por el total de las deudas. Lo que sucede ahí es que los socios que hayan pagado más en proporción a lo que tenían como capital van a tener una acción de reembolso contra los demás socios. Con esa manera queda subsanada esta situación que parecería ser de injusticia. Entonces, es decir, esto de la proporción en cuanto al pago de las deudas y que figuran en el contrato social es válido entre los socios, pero en este caso de las sociedades que son de personas, no trasciende hacia terceros. Bien, entonces, retomando, estábamos hablando concretamente del tema del nombre. Cuando hablamos de razón social, estamos hablando de que puede llevar el nombre de uno, varios o todos los socios. Y esos socios que van a figurar en la razón social es indicativo de que tienen responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. Entonces, la razón social solamente se va a poder dar en aquellos tipos societarios en que haya o existan socios con esa clase de responsabilidad. Entonces, nunca, por ejemplo, las sociedades anónimas o la sociedad de responsabilidad limitada van a poder tener una razón social. Y ustedes me dirán, pero hay sociedades que tienen
el nombre de uno o varios socios, o en el caso de las sociedades anónimas, el nombre de los socios fundadores. Bien, pero en ese caso igual cuenta como un nombre de fantasía. No es indicativo de que ese socio tenga una responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. Por eso además en los tipos societarios donde existan socios con esa clase de responsabilidad, si ese socio dejara de participar de la sociedad, esa razón social tendría también que ser modificada porque tendríamos que extraer el nombre de la razón social. Bueno, espero que quede claro el tema este del nombre, entonces, ¿qué es un nombre de fantasía o razón social? Y siempre acompañado de la sigla o la denominación de la sociedad de la cual se trate, y que son las sociedades de los tipos previstos por la ley. Bueno, el otro supuesto, como todo sujeto de derecho, el nombre tiene que ver justamente con poder identificarlo. Eh, Bien, perdón, acá vuelvo un poquitito, retomo sobre el nombre porque estaba omitiendo algo. También lo había dicho respecto de las personas jurídicas, pero lo volvemos a tener en cuenta, que es que el nombre o la denominación de la sociedad tiene que ser inequívoco. Esto significa que no se puede ni siquiera parecer a otra, con lo cual no podemos tener dos sociedades con el mismo nombre, como si sucede, por ejemplo, con las personas físicas o humanas, como nos menciona ahora el Código Civil y Comercial. ¿Y eso cómo lo logramos en una sociedad? Bien, planteamos el nombre y lo que se hace normalmente es una reserva de nombre para no tener que cambiar después el estatuto. Bien, y entonces el otro requisito, decíamos, aparte del nombre, al igual que como un atributo de las personas humanas, lo que tenemos es un domicilio. En el caso del domicilio, vamos a encontrarnos acá también, ya lo habíamos visto con las personas jurídicas, y acá la ley de sociedades comerciales recepta el mismo criterio que el Código Civil y Comercial, que lo que tenemos que hacer es determinar el domicilio societario. Bien, pero el domicilio societario que podemos poner en el estatuto puede ser respecto de la jurisdicción o específicamente la sede con el nombre de la calle y el número. Bien, lo aconsejable que sería por lo general es que pongamos el domicilio social sin especificar exactamente la sede de ese domicilio social, sino solamente a los fines de fijar la jurisdicción. ¿Por qué? Porque si después cambiamos dentro de esa jurisdicción el nombre, nos implicaría tener que modificar el estatuto. Entonces podemos fijar el lugar, que va a ser además el lugar donde vamos a tramitar la inscripción, y después por separado o por acta vamos a fijar el domicilio exacto, para que cuando lo tengamos que modificar no tengamos que modificar todo el estatuto. Bueno, el otro punto es, en el punto 3 nos habla de la designación del objeto y que además debe ser preciso y determinado. El objeto es la actividad comercial que va a realizar la persona jurídica, que además nos dice que tiene que ser preciso y determinado. ¿Por qué? Porque ese objeto es el que marca justamente la personería. ¿Qué quiere decir? Que es lo que va a poder hacer esa sociedad. Es decir, quienes manejen la sociedad, los administradores, los socios, digamos, el que maneja la sociedad no puede salirse del marco que sus estatutos fijen como objeto social. Es decir, su actividad va a estar delimitada a ese objeto social. Por eso el objeto social
tiene que ser preciso y determinado. Y lo que sí va a abarcar son todas las cuestiones conexas a ese objeto principal. Por eso ustedes van a encontrar que cuando veamos un objeto social no es tan corto, pero sí hay un nudo y todas las actividades conexas que tengan que ver con ese objeto social y que se necesiten para obtener ese fin que tiene la sociedad con su actividad. Bien, hasta ahí tenemos el punto 3. El 4, el capital social, dice que debe ser expresado en moneda argentina y la mención del aporte de cada socio. En el caso de sociedades unipersonales, el capital deberá ser debe ser integrado totalmente en el acto constitutivo. Bueno, entonces, el capital tiene una función importante, varias funciones, no una función importante. En principio va a ser el motor de la actividad, es decir, con los aportes que hagan los socios, van a impulsar la actividad de esa sociedad. En segundo término, lo que va a hacer el capital social es determinar la proporción que esos socios tengan en cuanto a la responsabilidad, a los derechos, en cuanto a, tiene derechos políticos y económicos, y entonces va a determinar todo eso el capital. Por cuanto el capital debe estar consignado en el estatuto y además debe estar en todos los casos suscripto íntegramente al momento de constituirse la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que los socios que formen esa sociedad deben integrar el 100% del capital, es decir, deben repartirse de alguna manera y en alguna proporción el 100% del capital. No puede quedar capital pendiente de suscripción. Y acá también vale la pena decir, que después lo vamos a ver con cada tipo societario, pero que hay algunas particularidades. Es que en algunos casos el capital se puede diferir su aporte, pero en los casos de las sociedades anónimas o la sociedad de responsabilidad limitada, además debe integrarse una parte en efectivo y al comienzo de la sociedad, es decir, se deben integrar al momento de constituirse la sociedad. ¿Por qué? Porque el capital, además, decíamos, como esta que tiene, además de esta función de poder poner en marcha la actividad comercial, por eso también tiene que guardar una proporción el capital con la actividad que se va a desarrollar, y además de generar derechos y obligaciones para los socios, además lo que hace el capital es garantizar a los terceros el cobro de los créditos que puedan tener respecto de esa sociedad. Por eso, la cuestión no es tan inconveniente cuando hablamos de sociedades en que los socios tienen una responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. Pero cuando en cambio la responsabilidad de los socios es limitada al capital aportado, acá la ley pone mayores requisitos, que es que el 25% del capital debe ser integrado en efectivo al momento de la constitución. ¿Cómo se hace esto? Esto los organismos de inscripción lo controlan, entonces se deposita el 25% del capital en una cuenta que es de la sociedad y en un banco público, se acredita ante el organismo de inscripción conjuntamente con el estatuto el cumplimiento de este requisito, de que está ese capital, y obviamente ese capital no es que queda retenido en el banco, sino que es de la sociedad y posteriormente puede disponer de ese capital, pero hay que acreditar de que se hizo ese aporte. Bien, y en el caso de la sociedad unipersonal, además acá se hace más gravoso. Entonces lo que se pide es que el 100% del capital esté integrado al momento de la constitución. El otro elemento que nos pide la
el artículo 11 en cuanto al contenido del instrumento constitutivo, es el plazo de duración. Habíamos dicho que respecto de las personas jurídicas en general, ese plazo era, si no se fijaba plazo, podíamos fijarlo, o si no, era indeterminado. En el caso de las sociedades comerciales, acá el inciso quinto de la Ley General de Sociedades, del artículo 11 de la Ley General de Sociedades, nos dice que el plazo de duración debe ser determinado. Es decir, que debemos fijar un plazo. No nos pone ni un plazo máximo ni un plazo mínimo. Pero debemos fijar indudablemente un plazo. También vale la pena aclarar esto, es decir, ¿qué sucede entonces? Cuando se vence el plazo, la sociedad se extingue, se debe liquidar. En principio diríamos que sí, pero cabe la posibilidad de que los socios, por unanimidad, deseen continuar con la sociedad y antes de que expire el plazo pueden prorrogarlo y escribir esa modificación en el registro público que corresponda, ¿no? Porque va a haber una modificación del contrato social. Después, el inciso sexto lo que nos dice es que también dice la organización de la administración, de su fiscalización y de las reuniones de socios. ¿Qué significa esto? Que la sociedad además va a tener organismos, que son organismos de, así como casi como lo podríamos poner en paralelo con el Estado, ¿no? Entonces va a tener un organismo de administración, ¿sí? Que depende del tipo de sociedad, después iremos viendo en particular quiénes administran y qué condiciones y requisitos deben cumplir. En algunos casos, en algunas sociedades, de manera obligatoria es organismos de control o de fiscalización, y después un organismo de gobierno, que en ese caso siempre va a ser ejercido por los socios y son las decisiones societarias, y ver cómo se toman esas decisiones societarias. Todo eso que tiene que ver y hacen al funcionamiento de la sociedad deben estar consignados en el estatuto o en el instrumento constitutivo. Bien, el punto 7 dice las reglas en el caso de que la sociedad se extinga y deba liquidarse, las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas. Y dice que en caso de silencio, obviamente, se seguirá la regla general, que se van a hacer en función de la participación que cada socio tenía en la sociedad. Bueno, y por último dice las cláusulas necesarias que puedan establecerse con precisión los derechos y obligaciones de los socios entre sí y respecto de terceros. Bueno, con esto quiere decir que lo que vamos a tener que plantear en el estatuto o instrumento constitutivo son los elementos que hacen a la identificación de los socios y al funcionamiento de la sociedad. Bien, también quería destacar que además de este requisito de inscripción y que tenga estos elementos el instrumento constitutivo, además como el registro lo que tiene es una función de publicidad, cuando hablamos, por eso es un registro público. Cuando hablamos de publicidad es que tanto los socios como hacia el afuera sepan cómo funciona esa sociedad, qué participación tienen los socios, qué responsabilidad tienen. Pero además, en los casos de las sociedades que limitan la responsabilidad de los socios, hay otro requisito que hace a la publicidad. Uno, decíamos, es la inscripción y otro, además, es la publicación de edictos para que la comunidad sepa tanto su constitución como
sus modificaciones. En este caso, la publicación edictual se va a dar en las sociedades anónimas y en las sociedades de responsabilidad limitada. En la próxima clase vamos a hablar más profundamente del tema del capital, que ya tiene las funciones, las habíamos estado mencionando, y entonces vamos a adentrarnos un poquitito más en ese tema y bueno, y en otros temas. Pero bueno, ya lo dejamos para la otra clase porque si no, esto se nos alargaría demasiado y ya no entra en este video o no lo podemos subir. Entra, pero después no lo podemos